nos parecía interesante involucrar a la comunidad en ese repensar el edificio, tanto físicamente como relacionalmente, ¿no? Esta transformación de pasar de ser un centro de exhibición a un centro de producción, creímos que podía ser muy interesante aprovechar esa residencia y vincularla con esta necesidad. Entonces, digamos que de ahí surgió el programa de repensar el contenedor. Repensar el contenedor es la residencia del CAP en el Centro Huarte. The first part was more a part of analysis, where I was living in Huarte. For this we organized a series of interviews. We interviewed in total 22 persons during this first phase. And we made also a lot of research on the field of Huarte, not only in the building of the Centro, but also on the field. Uno de los mayores retos o hándicaps a los que se iba a enfrentar el proyecto era precisamente el edificio. Todos los centros públicos o culturales creo que tienen que relacionarse con su entorno. Si este edificio lamentablemente no está pensado para eso. Desde que vienes aquí ya ves, ¿no?, la diferencia, lo que es el pueblo de Huarte y lo que es este edificio. Tiene problemas internos en sí mismos, pero luego también con su entorno no se relaciona directamente. Está completamente separado y no invita a entrar, no es acogedor en ese aspecto. El edificio en sí fue un anuncio un poco atropellado y polémico, la verdad. La gente de Huarte siempre lo ha visto como algo, no quiero decir a lo mejor negativo, pero sí que algo como impuesto, como algo externo. Entonces, esa labor de feedback de que el pueblo venga, que Huarte, el centro salga fuera, es un poco lo que se está intentando conseguir. Suelo decir que este lugar tiene algo de caramelo envenenado, ¿no?, de presente griego, porque también no hay que obviar, no hay que olvidar que este lugar nace de unas políticas, digamos, de la derecha, que podríamos decir dentro de la especulación urbanística, el pelotazo, el cementazo, y que ha ocurrido, digamos, en todo el Estado y Huarte, pues bueno, ha sido un caso más de esto, ¿no? Amigos y conocidos míos que son de aquí, que son del pueblo, le llaman desde que se construyó, y me hace como cierta gracia, ¿no?, el chiste o la manera, le llaman el tanatorio, ¿no? Y eso dice mucho también de la relación que puede tener muchas personas con este espacio. No se ha sabido buscar los cauces de conexión con la gente del pueblo para acercarlos, para acercar ese gran público en general, no ya de Huarte, sino de Iruña Herria, ¿no?, de la cuenca de Pamplona, incluso de Navarra entera, de Nafarroa, hacia el arte contemporáneo, ¿no? En Huarte, que había esa cercanía, aunque sea física, con el centro, pues tampoco creo que se haya conseguido, sino ha sido puntualmente con espacios de colaboración que se han hecho pues con la Escuela de Música, Casa de Cultura. Hemos venido alguna vez para colaborar con alguna cosa que se ha hecho en el Centro de Arte, sí. Lo hemos utilizado, pues yo creo que una vez al año, una cosa así, con alguna colaboración. Yo sí que suelo venir a alguna exposición y alguna cosa que se hace, pero de manera habitual no. Pues me encantaría que se diera cabida a los artistas locales, que hay muchos y muy buenos. Aperitiva fue un evento que hicimos en el Centro Huarte, con el pueblo de Huarte. Nosotros propusimos hacer un paseo urbano, invitamos a la gente de Huarte y también a los artistas residentes para que nos contasen a través de los espacios comunes de Huarte cómo veían ellos el pueblo. Cómo veían el pueblo, pero también cómo veían el Centro Huarte. Este paseo le llamamos Espacios Comunes de Huarte, con la intención de que a través de esos espacios conociésemos el pueblo e intentar, de alguna manera, que el pueblo percibiese el Centro Huarte como un espacio común más del pueblo. Esto sirvió, entre otras cosas, para hacer este proceso visible, para que la gente del pueblo y los artistas supiesen qué estábamos haciendo, y también para ir recabando información e intentar buscar esos espacios de encuentro entre el centro y la ciudadanía. Y ahí es cuando sentimos que el pueblo de Huarte quería tener una relación más estrecha con el centro y que el centro estuviese más comprometido con el territorio y la sociedad en Huarte. Una de las premisas de este proyecto era que
que tenía que ser un proyecto colaborativo y participativo. Desde el primer momento planteamos esa colaboración en dos niveles. Un nivel de participación ciudadana, que participaría en aquellas dinámicas que íbamos haciendo, pero también nos parecía muy interesante intentar crear un grupo un poco más amplio de gente interesada en el proyecto, que colaborase de una manera más fija o más intensa en el proyecto. Para nosotros eso ha enriquecido mucho el proyecto, porque al final ha nutrido en las diferentes fases del proyecto de esas visiones diferentes de cada persona que ha colaborado, desde la fase de análisis, pasando por el diseño y también en la construcción. Yo me enteré del proyecto en la primera convocatoria del primer laboratorio que se hizo. Yo por esas fechas acababa de llegar de Ecuador, en donde yo había trabajado con otros colectivos, también este tipo de proyectos, este tipo de procesos, ¿no? con procesos participativos, con diferentes dinámicas. Entonces me interesaba mucho participar en este tipo de proyectos y también ponerme en contacto con gente que tuviese los mismos intereses. Mi labor principal ha sido también ayudar en todas las dinámicas que hemos ido realizando y bueno, pues también aportar nuestra propia experiencia, ¿no? En otros procesos que hemos participado. Yo llego como estudiante de arquitectura y igual la pregunta sería que no me interesaba, ¿no? El proyecto. Es interesante ver que puedes hacer algo y actuar en un sitio como este, ¿no? Que al final es conocido, cercano y te puedes identificar con la gente y el problema que puede estar pasando. Por otra parte, el proyecto me parecía muy interesante por la forma en la que se abarcaba. Me parece que se critica mucho al arquitecto de actuar por capricho, de realizar el proyecto un poco a su gusto sin tener mucho en cuenta lo que hay. Y aquí la base ha sido el buscar los problemas en la gente, en los artistas, en el centro, estudiarlo exhaustivamente. Y creo que ha sido muy interesante ver cómo esa fase que muchas veces parece un análisis corto y rápido ha sido la pieza fundamental de todo. After this first phase, in middle of February, we didn't stay in Huarte, but we returned to Berlin. And maybe it was also an important moment for the residency because it was a moment where we were not really fixed about the project. And maybe it was a moment of reflection on the first phase. Esta última fase la separamos a su vez en tres diferentes etapas. Una de ellas fue el diseño. Queríamos hacer unas dinámicas para que fuese un diseño colaborativo y participativo, la construcción de la intervención en sí y la activación. Para hacer el diseño ya traíamos unas premisas. Una era que queríamos crear un punto de encuentro entre el centro Huarte y el pueblo. Otra era que había que abrir el centro de alguna manera, o que metafóricamente que ese centro se abriese, que el centro Huarte se abriese. Y la tercera, que el centro también pudiese acceder más fácil al pueblo. Viendo que no teníamos claro dónde queríamos intervenir, pensamos que lo mejor era crear algo móvil. Y de ese modo también conseguíamos esa otra premisa que nos habíamos propuesto, que era acercar el centro al pueblo. Entonces, con esas premisas, primero creamos unas dinámicas participativas para poder empezar a diseñar con toda la gente que quisiera venir a participar y a poder aportar sus propuestas. Después de esta primera dinámica, al ver también que no habíamos tenido el éxito de convocatoria que habíamos tenido en la anterior fase, en el Aperitifac, pues decidimos cambiar un poco de estrategia. Y ahí lo que hicimos fue crear otra serie de dinámicas en el pueblo. Fuimos al pueblo a trabajar y, bueno, mediante esas dinámicas, pues al final, luego aparte estuvimos trabajando nosotros y creamos el diseño de lo que fueron lo que llamamos los tótems. Los tótems, por un lado, también con esa idea de que fuese un poco lo contrario, lo que veíamos que no nos gustaba del centro, es decir, al mirar el edificio del centro vemos como un espacio muy cerrado, muy opaco, donde no entra luz, pues queríamos que fuese lo contrario. Un espacio, algo que se pudiese abrir, ya sabíamos que queríamos que fuese móvil, que se pudiese abrir, que tuviese múltiples usos, algo que ahora mismo en el centro se está encontrando que resulta complicado el adaptarlo a nuevos usos, y que también pudiésemos ver lo que hay dentro, es decir, que hubiese cierta permeabilidad también en los materiales.
A ello también añadir que nos parecía muy interesante dentro de lo que sería el paisaje de Huarte, esas huertas que vemos alrededor de todo el pueblo de Huarte, que serían un poco parecido. Algo transparente, que ves lo que está conteniendo dentro y que dentro está creciendo algo. Entonces, con esa idea también decidimos escoger también los materiales parecidos a los que se usan para hacer los invernaderos. Es decir, policarbonato, una estructura metálica y luego crear algo que creciese dentro. Que en este caso pues era una serie de mobiliario que se iba a ir adaptando a los usos que la gente decidiese en estos espacios móviles. Y luego también esa idea de tótem, como faro, como un lugar de decir aquí está el centro, aquí queremos que haya algo. El día de la inauguración, el último día de la residencia, una de las artistas residentes del Centro Huarte, Itxaso Jiménez, organiza un taller que es repensar el paisaje y se utilizan los tótems como medio para dinamizar ese taller. Partía pues de esa idea, ¿no? De sacar un poco a la luz cuál es mi proceso, o el inicio en este caso fue del proceso artístico que yo llevo. Por otra parte, se daba a cada participante una pequeña cajita, un kit de artista, vamos a decir, y ahí encontraba él o la participante el material principal para su proyecto artístico, ¿no? Un proyecto artístico muy fugaz, de 1 hora. Pero bueno, la intención era pues, acercarte al proceso, ¿no? de trabajo artístico, digamos contemporáneo, claro. Luego se daba total libertad, sí que se preguntaba un poco pues, qué conocéis sobre el centro. Bueno, primero lo conocéis y claro, la gente dice sí, lo conocéis, ¿sabes qué se hace dentro? Y bueno, claro, ahí es que se ve, o sea, se ve la necesidad, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente entusiasmada. Yo creo que muy positivo, ¿no? La experiencia. Hemen ideia oso ideia polita iruditu zitzaidan, uste balako hori, ez? Lehen kubo beltz itxi hau oso itxita zegoela, ez? Uharteko pixka bat kanpokaldean, ez zeukala harremanik Uharteko biztanleekin, herritarre beraiek ez zekitela oso ongi zer zen hori, ez zuten ohitura askorik bertara joateko, ez? Eta bueno, iruditzen zait, totemen ideia dela justo hori, ez? Nola ateratzen dugu kubo beltz horretan sortzen ari denez, praktika artistikoa eta sorkuntza garaikide hori nola ateratzen dugun herrira eta nola inplikatzen ditugun herritarrak sorkuntza horretan. Fue una satisfacción ver para nosotros que realmente esos tótems estaban funcionando y que servían para hacer un taller. Con esa parte también conseguimos sacar una parte del centro Huarte a la plaza y eso fue una cosa que los habitantes y el pueblo de Huarte ha agradecido mucho. Aunque en esa tercera fase explorásemos las posibilidades de la intervención, todo esto estaba entrando en un proceso muchísimo más largo, que era el de reforzar esa relación entre el centro y la ciudadanía. Sabíamos que lo que podíamos hacer era esa exploración, pero que este proceso podría durar incluso años. Que hablamos con la dirección del centro, les contamos un poco esta visión que teníamos, convirtiéndose la última fase del proyecto en la primera de ese largo proceso de intentar reforzar esa relación. Nosotros entendíamos desde el principio que esto iba a ser un inicio de algo. Eso estaba planteado en nuestra mente desde muy al principio, ¿no? de este proceso. Y estos tótems creo que pueden dar pie a que surjan nuevas necesidades de relación, ¿no? Más allá de las que ahora cada cual desde su lugar puede observar.